Bien. Empecemos. Ya hablé con Félix. Sería también, como dijo él, la semana que viene. La parte nuestra práctica es hasta donde lleguemos, que vamos a llegar a... si llego, si me apuro, llego, pero no quiero apurarlo. Quiero que el concepto lo tengan bien claro. A lo que sería el primer principio de la termodinámica, la unidad 4, pero la mitad de la unidad 4, que es sistemas cerrados. Después viene una segunda parte, que es sistemas abiertos, bueno, ya lo deben haber visto en el teórico con Félix, que son dispositivos, difusores, toberas, intercambiadores de calor, etc. Bueno, eso no lo vamos a tomar, no llegamos, así que el primer parcial va a ser muy fácil. Espero que les vaya bien a todos. Y allá el segundo se va a hacer pesado. El segundo parcial va a ser muy pesado, es muy largo y difícil. Pero bueno, lo que nos quedó armadito. Así que bueno, vamos a ver si termina. Y quiere que lo tome en la plataforma. No sé si alguien tiene objeciones de eso. Que lo pongamos un día y una fecha de cierre y bueno, ahí se cierra el examen. Tienen todos que entregar antes de esa fecha. Él me estaba hablando de 3 días únicamente. Y para el teórico, no, el teórico le va a tomar todo, hasta la unidad 4 completa, ¿sí? Todo, toda la unidad 4. ¿Vamos? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Lo escucho? ¿La otra semana será eso, Tati? Y sí, dijo que ustedes me habían dicho la fecha, y sí, yo el fin de semana me conecto con él, hacemos ahí un intercambio de ideas, de cómo lo vamos a tomar, pero sí, sería la otra semana. Abrirlo creo que el día de la clase, el lunes puedo abrirlo un día antes, para que sea hasta el 17, el 14 al 17, bueno, y tendríamos la clase del 15 que me pueden hacer consultas a mí. Yo voy a aceptar consultas solo en clase y no por fuera de la clase, porque es muy fácil. Todos los años lo hacía distinto. Bueno, ustedes me mandan un mensaje, tienen alguna duda. Ahora no, no les contesto dudas, solamente el día martes hacen preguntas del práctico. Y que les quede el 17 del teórico con Félix para hacer preguntas y entregar, el 18. ¿Vamos? La parte práctica es un regalo, va a ser un regalo. Se van a tener que enfocar mucho en la parte teórica, porque no entra lo más pesado, que es la parte de sistemas abiertos. Sí voy a buscar ejercicios difíciles, que lo tengo rebuscado. Y los exámenes van a ser individuales, pero a muchos les puede tocar algo parecido, porque no vamos a hacer 500 ejercicios. Entonces va a ser aleatorio y bueno, uno les puede tocar mucho de la unidad 3, otro de la unidad 2, va a ser aleatorio. ¿Sí? Pero va a haber muchos ejercicios, por lo menos va a haber 20 y pico de ejercicios, y bueno, a cada uno le tocará 3 ejercicios. Tati, ¿y en qué formato los tenemos que hacer? ¿En digital, escrito a mano? Sí, escrito a mano. En mi caso, escrito a mano. Con Félix, no. Computador, porque es redacción. Eh, si tienen va a haber un problema abierto. No sé si Félix ya se lo explicó. El problema abierto es un problema, no sé si lo vieron el año pasado, donde vos lo puedes resolver tanto práctico como teórico. O sea, si lo resuelves práctico deberías buscar un ejemplo para resolver, pero te va a decir, si se te presenta tal caso donde la temperatura es tanto en tal dispositivo, pero tuviste el problema de que tuviste una pérdida, y bueno, tenés que demostrar qué es lo que está pasando y cómo lo resolverías, con un ejemplo, con algo. Esa resolución, digamos, en la parte práctica, si les llega a tocar de la unidad, el problema abierto, de la parte, o sea, de sistemas abiertos, no lo van a poder resolver desde la parte práctica, pues no lo vamos a ver, pero sí de la parte teórica, porque Félix le va a explicar y le explica con ejemplo. Pero, bueno, les pone alguna... Eso es lo más difícil de todo, la parte. Algunos se van a repetir, entonces tengan mucho cuidado.
pero mucho cuidado, se los digo ya, se pueden anular, pasárselo entre ustedes, ¿no? Porque si vos lo resolvés de una forma y te equivocaste, y el otro tuvo el mismo error, lo resolvió exactamente igual, es copiado y es muy fácil darse cuenta que se lo copiaron. Así que yo diría que ni se los pasen entre ustedes, tengan mucho cuidado con eso. Eso es problema abierto, tengan mucho cuidado de consultarse. La parte práctica se pueden consultar, a mí me gusta que ustedes trabajen en equipo, pero en eso tengan mucho cuidado porque si Félix lo revisa, pero va a estar mal. El año pasado ya anuló varios, ¿no? Y una anulación de eso ya es pérdida de promoción. De hecho, el problema abierto con el puntaje es prácticamente para promocionar. ¿Sí? Y para aprobar el examen, bueno, creo que ya se los comenté, tienen que tener bien el teórico y bien el práctico, ¿no? Si uno de los dos está reprobado, menor a 4, está mal. ¿Vamos? Vamos, esas son las reglas de juego, así que sí, van a haber muchos problemas, van a ser aleatorios, así que les puede tocar algunos más fáciles, otros más difíciles. Pero la idea es pasárselo ahí. Y si la plataforma no debe funcionar, no sé, digamos, debe tener un problema con la plataforma, se los paso por mail. ¿Sabe? ¿Vamos? ¿Sí o no? Vamos, lo escucho. Bien, Tati. ¿Alguna otra duda? Vamos, ¿está todo bien? Y vos que conoces los ejercicios, Tati, ¿vos en cuánto tiempo calculas poniéndonos de cabeza los podemos terminar? ¿En la parte práctica? Sí, No, la parte práctica la hacen en una tarde. La parte práctica en una tarde. No te va a todo depende de cómo vengas vos de canchero haciendo ejercicio. Si vas a empezar de cero porque hasta ahora no abriste un libro, y te va a llevar más tiempo, te vas a renegar más. Si no, lo haces un ratito, 2 o 3 horas. No varía mucho de un examen presencial en la parte práctica. Simplemente que sí, por ahí un poquito más largo, más complejo. Si son muy, muy fáciles, meteré un par de ejercicios más, meteré unos 4 o 5 ejercicios, ¿no? Ya lo vemos. Si son ejercicios para resolverlo con una formulita nomás. Pero la idea es que va a ser un ejercicio donde tienen que entrar a tabla, buscar números, sea movidito, digamos. Y la parte teórica tiene su complejidad, porque bueno, Félix hace preguntas de razonamiento. Por eso ahí tengan mucho cuidado de vuelta con la parte práctica, porque vos por ayudar a un amigo, un compañero, le pasa la respuesta y después queda igual o los dos cometen el mismo error, queda muy en evidencia que está copiado, ¿no? Sí, tengan mucho cuidado con eso. Yo les recomiendo para evitar problemas que lo hagan solo. Pero en práctica se pueden juntar, conectarse juntos. No tengo problema. ¿Vamos? Y el teórico depende también. Si estabas iluminado, lo haces en una tarde, lo resolves. Lo que sí aprovechen y tengan las dudas para la clase, digamos. Entonces, cuando tengo la clase, me dicen, tengo dudas de tal cosa, no entiendo esta parte del enunciado, etc. ¿Vamos? estamos por de 10, Tati. Bueno, larga. ¿Dónde nos habíamos quedado? Trabajo, si mal no recuerdo. Bueno, sistemas cerrados, digamos, que veíamos que lo que trabajábamos era con un cilindro cerrado, digamos, no hay pérdida, no hay transferencia de masa, no hay pérdida ni ganancia en masa, digamos, no ingresa, no sale nada. Y teníamos también el cilindro émbolo, que me daba la condición de presión constante, ¿sí? Y el cilindro cerrado, la condición de volumen constante. Y bueno, y lo que se agregaba ahora era empezar a ver
hacer un estudio sobre ese dispositivo que sería qué pasa con la energía, ¿sí? La variación de energía. Entonces se hace este estudio que la energía de entrada menos energía de salida igual a la energía del sistema. Siempre de ahora en más, en todos los problemitas que hagamos, vamos a tener que usar esta formulita. Para estos problemas de sistemas cerrados son fáciles, así que la verdad que van a ser todos muy parecidos. El sistema abierto se pone un poco más complejo, pero bueno, no llegaremos a esa parte. Y bueno, consideraciones que vamos a tener, podemos tener calor como entrada, como salida, si no es adiabático, trabajo como entrada, como salida, ¿sí? Y vamos a tener energía interna, energía cinética y energía potencial, de los cuales la energía cinética o potencial la estamos despreciando en estos casos. ¿Bien? Para el caso de trabajo, creo que lo hemos visto rapidito, para el caso del trabajo, tenemos distintas formas de verlo. La general, que todos la conocen, que es P por B, ¿sí? Siempre y cuando sea recto, que es el área debajo de una curva. Ahora lo vemos más adelante en un ejemplo. Pero bueno, si es una figura que no es recta, digamos, tenemos que hacer la integral. Entonces, básicamente, en línea general, el trabajo que podemos obtener en un sistema, que le llamamos trabajo de frontera, va a ser igual a la integral de 1 a 2 de P por la variación del volumen. De frontera, ¿no? Después podemos llegar a tener otros tipos de trabajo, son un trabajo eléctrico, un trabajo mecánico, etcétera, digamos, que podemos tener en los dispositivos. Después viene el proceso isobáricos, ¿sí? Presión constante, podemos también tener, que ya es simplemente fórmula, ¿no? O sea, la condición que tenemos con un proceso isobárico, que te lo dice el problema, dice, esto va a ser un proceso isobárico, a tener un trabajo que va a ser igual a una presión, por una presión inicial por una diferencia de volumen. Politrópico, cuando tenemos más constante, digamos, pero podemos obtener podemos obtener una condición de P por B a la N como constante. También es una fórmula, digamos. Simplemente en la parte práctica reemplazamos una fórmula. Félix en el teórico creo que les explicó cómo se llegaba, o cómo se producía en cada una de ellas. Y después tenemos el isotérmico, pero en el caso de un gas ideal. Nuevamente una fórmula logarítmica para colocar. No, nada complejo. Vamos a los ejemplos. Vamos a los ejemplos. Y tenemos, por ejemplo, este trabajo de frontera. Ahora lo quiero escuchar a ustedes, no me dejen solo. Antes de resolver esto, decíamos, nosotros el trabajo es P por B, integral de P por B, y sería el área debajo de la curva, cuando tengamos P por B. Ahora, ¿cuál es el trabajo de frontera de este caso? O sea, de este caso es un cilindro rígido, ¿sí? Que tiene una presión de 500, una temperatura de 150, y disminuye su presión, disminuye su temperatura. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de calor. ¿Bien? O sea, el gas, en este caso el aire, pierde calor, entonces baja su presión y su temperatura. En un recipiente rígido, el volumen es el mismo, está bien graficado, sí. ¿Okay? Vamos de una presión 1 de 500, bajamos a 400. Y obviamente no está dibujada las isotermas, pero las isotermas estarían graficadas en gases. No sé si vimos los gráficos, pasa por el punto. Las isotermas serían una cosa así, ¿no? Va bajando la temperatura. Tengo temperatura, ponerle 1 y esta es la temperatura 2. Mal dibujado porque pasa por el punto este. ¿Está bien dibujado esto? Sí. Y ahora, mi pregunta es, ¿cuánto vale el trabajo cuánto vale el trabajo de frontera en este caso? ¿Quién me responde? Agustina, ¿dijiste algo? Sí, ¿no valdría 0? Sí, ¿por qué? Voy a subir un poquito el volumen porque la verdad que no te escucho nada. Sí, decime por qué vale 0. Sí, de hecho vale 0.
No No tenemos hay el volumen. área debajo de la curva ahí en ese caso. Claro, no hay área bajo la Sí. curva. B2 igual a B1. Eso te da 0. Claro. Diferencial de B. Constante, la derivada de cero. Exactamente. Entonces un trabajo de frontera de un recipiente rígido vale 0. ¿Bien? Vamos a este caso que sería ya para un cilindro émbolo. ¿Bien? ¿Qué decíamos que pasa con el cilindro émbolo? Bueno, que tiene la particularidad de mantener esa presión constante. ¿Bien? En este caso ingresa calor al sistema, ¿bien? Aumenta la temperatura, aumenta el volumen y la presión se mantiene constante. El área, o sea, el trabajo del área bajo la curva sería lo que estaría explicado acá. Entonces, ese trabajo de frontera, por un proceso politrópico, ¿sí? Presión constante, tiene presión que siempre se Z, una constante. Bueno, después la masa, si lo querés por unidad de masa, o puede ser sin la masa, si lo ves como, ¿se acuerdan? Con el W chiquito, que también podemos verlo por unidad de masa. El famoso como específico que lo llama. Y bueno, el volumen específico, B2 me lo vemos. ¿Estamos? Después, bueno, este es la integral, pero este es una integral simple. Y bueno, acá resolviéndolo te da 96.4 el trabajo de frontera. Bueno, este es un ejemplo que también, si yo les llevo a dar un ejercicio, en este caso con unidades inglesas, simplemente, bueno, en este caso lo resolvió por unidades inglesas, pero bueno, usted para hacerlo más simple puede directamente pasar estos términos al sistema nuestro, ¿sí? El sistema internacional, y resolverlo el sistema internacional. No te metas en el lío porque esto no lo vas a saber, esta equivalencia te va a costar conseguirlo, está en el libro, pero no estás familiarizado y no tiene sentido que te la compliques por algo que lo cambias de origen y el resultado final lo puedes obtener. Y si lo querés llevar nuevamente BTU, lo convertí al final, ¿sí? Cuando vayan a trabajar, van a encontrar muchísimo esto, ¿eh? Muchísimo. A mí me pasó cuando trabajaba en la fábrica, en Colortec, las calderas, todo, un montón de cosas estaban en el sistema internacional. La mayoría tenía a veces los dos valores, pero hay algunas un poco más viejas que no los tenían. Bueno, tenés que convertirlo a normal, lo trabajás ya convertido. No es nada del otro mundo. Y hoy, no era como antes que tenías que ir a un libro, buscarlo y agarrar el celular, lo cambiar. No es un problema hoy el tema de la unidad. No debería ser un problema. Bueno. El siguiente caso, compresión isotérmica de un gas. Bien, eso sería temperatura constante. Bien. Y es como les explicaba, bueno, este es también un cilindro émbolo. Que empieza con una presión 2, va a una presión 1, pero con temperatura constante. P por V igual a MRT, la formulita de gas, igual está constante, o digamos la presión igual a la constante, sería MRT dividido el volumen. Simplemente, bueno, esta es la forma de resolverlo, pero simplemente ustedes pueden saber, directamente tienen que saber esto y esta parte de acá. Es importante. Y lo resuelve. Este le dio menos 55. ¿Por qué dio negativo? Eso también, bueno, siempre se lo voy a preguntar, ¿no? Pues, acá, ¿por qué dio negativo? ¿El trabajo cuál es? El área bajo la curva, o sea, sería esto lo que es el trabajo, ¿no? Pero dio negativo. Quiere decir que dio negativo. ¿Qué quiere decir que dio negativo? ¿Por qué dio Que se negativo? hizo trabajo del exterior al sistema. Claro, sí, siempre y cuando vos hayas partido con esa condición. Entonces, vos partís con la condición que el trabajo del sistema hacia
a ver, el trabajo del sistema hacia los alrededores es positivo. Si partís de esa condición, poner los valores en base a esa condición, después te da negativo y bueno, aclaras de esa forma. Se genera un trabajo desde el sistema hacia, desde el medio hacia el sistema. ¿Tiene lógica? Sí, porque hay una compresión, ¿sí? Empezaste con una presión más alta, terminaste con una presión más baja. Quiere decir que el cilindro émbolo hacia abajo, ¿sí? Y comprimiste. ¿Estamos de acuerdo? Se da negativo. ¿Todos lo entendieron eso? Es que eso es clave, una cosa más importante. Esto ya lo tengo como el ABC. ¿Alguien no entendió lo que dije? ¿Cómo que no entendió? Entonces, proceso politrópico de un gas ideal, bueno, es simplemente usar la formulita, como le dije, bueno, entonces, cómo llegar desde la fórmula de la integral, pero bueno, básicamente ustedes necesitan saber esto. Ah, que todo marcadito. ¿Bien? Dado que C es igual a P1 por P1 y a la N, digamos, se cumple para que es igual a la misma condición de PN2, digamos, ¿no? Pero gas ideal, esta ecuación se puede escribir también como el trabajo de frontera es la masa por la constante diferencial temperatura dividido 1 menos. Siempre y cuando N no sea igual a 1, porque sea distinto de 1, ¿sí? Porque si ya N es igual a 1, estamos hablando de un proceso como el anterior, ¿sí? Que era no era temperatura constante, era isentrópico. Para el caso bueno, y para el caso especial de n igual a 1, la ideal sería igual, la formulita que usamos antes. Es el proceso isentrópico. Todo esto que vemos no lo van a tener, un ejercicio no va a ser solamente plantear esto, digamos. Esta forma de trabajo que simplemente ustedes para la parte práctica tienen que saber la fórmula, que les remarqué. Cuando vean el ejercicio tienen que hacer el balance de energía, y dentro del balance de energía ponen el trabajo según lo que les tocó. ¿Sí? Si les tocó un proceso politrópico, isentrópico, si les tocó un proceso de temperatura constante, bueno, de presión constante, etc. Ahora entramos en los dispositivos sistema cerrado, lo mismo que veíamos viendo antes, por ejemplo, una olla de sistema rígido a presión, ¿sí? Cilindro émbolo, pues que sería el famoso pistón. Y empezamos con los problemitas, y estos van a ser los tipos de ejercicios parciales, los que vamos a presentar en el parcial. Y ver. Un dispositivo cilindro émbolo con un grupo de topes contiene inicialmente 0,3 kilogramos de vapor de agua a 1 megapascal y 400 grados centígrados. El lugar de los topes corresponde al 60% del volumen inicial, entonces se enfría el vapor de agua. Determina el trabajo de compresión si el estado final es, para un caso 1, 1 megapascal, 250 grados, para un caso B de 500 kilopascal, la mitad, y también determina la temperatura del estado final en el inciso B. En la parte B ya no te da la temperatura final. Pero bueno, un cilindro émbolo con los topes, se va a llegar un momento, y pérdida de calor, va a llegar un momento que el cilindro émbolo va a tocar los topes. ¿Bien? Así que ahí ya no va a poder bajar más. Y ya lo vimos eso, creo que me he visto un ejemplo. Primero se comporta como un proceso a presión constante y después a volumen constante. ¿Bien? El trabajo. ¿Bien? ¿Cómo es el trabajo? El trabajo de frontera sería en el primer estado, digamos, en la primera parte, o cuando hacemos el 1, sería el trabajo de frontera, es M por P por la variación del volumen específico. ¿Sí? Hay que calcular los volúmenes específicos para esas condiciones, ¿sí? Tanto 1 como 2. Entonces vamos,
Partimos con el 1. Con el 1, para la tablita, vamos a tener la presión 1, 1 megapascal, y la temperatura 1, 400 grados centígrados. ¿Sí? Es lo que dice el problema. Inicialmente tenemos esta masa, bueno, la masa va a ser siempre la misma. Tenemos 1 y 400. Ustedes entran a la tabla, busquen B1. Vamos a ir un poquito más rápido, luego directamente, pero si alguien está ahí con las tablas y quiere ir corroborando, lo va haciendo, pero busca el volumen específico 1, ya 0,30661. ¿Bien? Tenemos que hacer lo mismo con el volumen 2, en el punto 2. Ahora, ¿qué usamos? ¿Qué parámetros usamos? Ahora me tienen que contestar ustedes para el punto 2. ¿Qué quiero decir con parámetros? Estos son los puntos de un gráfico, ¿no? De un PV, ponele, un TV, lo que ustedes quieran. ¿Estamos? Siempre tenéis que tener dos puntos, dos referencias para saber dónde estoy parado en la campana, si estoy adentro, estoy afuera, lo que sea. De hecho, ustedes ahora con este valor también tienen que saber dónde están, si están afuera, adentro, para poder graficarlo y después identificarlo. Pero, ¿qué sería? ¿Cómo iríamos para el punto 2? ¿Qué variables haríamos? Usar un megapascal y los 250 grados. No te escucho bien, usted está muy bajo tu volumen, ¿no? ¿Cómo? ¿Me lo repetís? No deberíamos usar los datos del inciso A. El Sí, los datos del inciso A, megapascal de presión y los P1. 250. Bien, porque esa sería la segunda condición. Entonces sacamos B2. Bien. Perdón. Y ya tenemos en este caso, no tuvimos un comportamiento de decir, bueno, sí, en realidad tuvimos presión constante, ¿sí? Porque tuvo el cilindro émbolo. Ahora, ¿qué deberíamos haber contemplado? A ver no me acuerdo si lo tenía contemplado o no lo tenía contemplado. ¿Qué deberíamos tener contemplado? Esta parte de acá. Esto puede ser una trampita, que en este caso, el lugar de los topes corresponde al 60% del volumen inicial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Me estoy adelantando algo que no está, pero puedo haber un problema muy parecido a este, que tenga esta trampita, por eso quiero marcárselo. Debemos tener cuidado si bajó el émbolo y no tocó los topes, ¿sí? Porque si llega a tocar los topes, cambia la condición. De tanto presión o temperatura. Bueno, en el inciso B seguro nos pasa, pero eso es muy importante que lo tengan en cuenta, es decir, este 60% no está porque sí. ¿Sí? O sea, el 60% del volumen inicial, o sea, de acá hasta acá el volumen inicial, ¿sí? B1. ¿Sí? Y sería desde acá hasta acá es el 0,6 por B1. ¿Sí? 60% de B1 y este sería el 40% restante. Bueno, en este caso tenemos reemplazamos simplemente, ya nos da 22,16. Ahora donde tenemos que ver qué nos está pasando en la parte B. En la parte B tenemos dos etapas, ¿sí? La primera etapa es a presión constante. Entonces vamos a tener un primer trabajo, o sea, lo voy a dividir este movimiento primero de acá y después el segundo movimiento, si es que el segundo estado cuando ya está el tope, cuando está a tope. ¿Sí? Ese primer trabajo es la presión por el volumen 1 y el volumen 2, bien, sería, el volumen 2 sería el 60% de B1, perfecto, me da 36,70. ¿Estamos? Si yo se lo grafico, ¿qué me está pasando? Bueno, simplemente para graficar, saqué el valor del 60%, ¿no? Es 0,81. Por ejemplo, que en realidad lo tenía que haber hecho antes, ¿no? Tampoco, lo voy a cambiar después. 0,81 te da, llamarle B2 o
o B de los topes sería. Este valor es mayor a este, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, sí, claramente. Sí, es mayor. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir? Que en el estado 1 el cilindro bajó, pero no llegó a tocar los topes. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿qué pasaba si bajaba y te tocaba los topes? Y era un problemón, porque este valor no estaba bien. Más allá que vos entrabas en tabla, sacaste el B, pero poné que este B te daba 0,10, 0,11, poner. Y iba a tener un problema, porque tenés dos condiciones, ¿ves? Y esto no lo habías contemplado. Entonces, hay que tener cuidado con esas trampitas que se pueden dar. Pero veamos el punto B, que ahí queda claro qué es lo que pasa en el... hasta dónde llega el trabajo, porque si ustedes se acuerdan, ¿qué pasaba con el trabajo en el rígido? En la parte rígida, es decir, cuando el cilindro émbolo toca los topes, se convierte en un cilindro rígido, ¿sí? Si sigue habiendo pérdida de calor, el volumen se va a mantener constante. ¿Qué condiciones pasaba cuando el volumen era constante? ¿El trabajo valía? 0. Cero, perfecto. Entonces, ¿qué te va a pasar abajo? Y bueno, que tu trabajo solamente se va a efectuar hasta que llegue a los topes. Por eso directamente pones 0,6. Quiero ver si lo vemos gráficamente. Vos tenés 1000, ¿sí? 1000, que sería 1 megapascal. El VG, bueno, no tiene mucha relevancia. El punto 1, el B1 está, sí, bien, el VG vale 0,16, era solamente para marcar que B1 está afuera, ¿sí? B1 está fuera de la campana, porque yo agarré, busqué 1000, busqué el valor, el volumen de saturación, de vapor saturado, me da más chico, entonces quiere decir que 1 está fuera de la campana. El 2 también está fuera de campana, porque me da 0,2. El 2 está fuera de campana. Perfecto, está fuera de campana. Y el 3, no, el 3 ya está dentro de la campana. 0,81 es más chico que 0,19. O sea, está dentro de la campana. Y está a 500 además. Entonces el puntito 2B, o sea, el punto final en el punto B, es este de acá. Tati, ¿Sí o no? disculpa, ¿cuál sería el 0,81? No te escucho nada, Agustín. Decime, ¿me repetís? ¿Qué valor sería el 0,81? Porque no lo estaría encontrando. 0,8136, este valor de acá, es el 60% del volumen total, o sea, del volumen 1, que era el total. Es decir, que 0,81 representa el volumen específico de esta parte. Pero no es 0,18. Perdón, 0,18, ¿dónde puse 0,81? 0,18, yo estoy hablando mal, estoy dormido, perdón. 0,18, perdón, tienes razón. 0,1839. Sí, Está dije bien, no lo 0,81. veía, capaz era un valor que habías calculado en el aire y Tengo... yo No, justo no, se me había cortado. Ah, bien. no, perdón, tenés razón, perdón. Buenísimo por estar atento, gracias, Pau. Y bueno, y el volumen, bueno, y el punto en el B sería este, ¿no? ¿No? Sería 500 y a 500 y a 500 y 500 y a la temperatura hay que calcular. Bueno, falta calcular la temperatura. Falta calcular esta isoterma de acá, que es lo que te pide el punto C. Falta esa temperatura. Ahora, de 1 a 2 y 2B. Bien, el trabajo sería este, ¿no? Este sería el trabajo, lo pongamos en el punto 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no?
En el punto A, ¿cuál es el trabajo? El área del trabajo. ¿Lo grafiqué mal? ¿Está mal? ¿Qué pasó? Se me fueron todos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, estamos, Tati. Va, yo estoy. ¿Qué pasó? El área debajo de la curva, de 1 a 2, el proceso hizo esto. ¿Sí o no? P por B, claro. P por B. Y debería ser negativo. ¿No es una compresión? No, es... No, perdón. Sí, bueno, depende de cómo lo contemple. Este no lo contemplo, el tema del ciclo. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Este sería fácil, de 1 a 2. Y acá, gráficamente, ¿cuál es el trabajo? Ya ¿Cuál es? ahí habría que aplicar integral. ¿O no? No, acá aplicaste integral. Ah, bien. El área debajo de la curva, entonces, de 2 a 2B. De 1, no, perdón, de 1 a 2B. Ya 2, olvídate, acá 2 era para esta condición de 1 megapascal y 250 grados centígrados. Acá faltan dibujar, por ejemplo, acá hay una isoterma que hace esto, ¿sí? Y después hay otra isoterma que hace esto, ¿sí? Esta es la de 400 y la de abajo es la de 250. El predice 250. El área debajo de la curva de 1 a 2. Ahora, en el punto B tenés que saber el área de la curva de 1 a 2B. Aunque esto se lo voy a tomar. No hay que dibujar todo. ¿A alguien se le ocurre? Antes que lo diga yo. Y pensar un poquito. El área debajo de la curva, olvídate ya de este no existe más. Desde acá hasta acá. P por B. Claro, habría que dividirlo ahí en dos rectángulos, dos cuadritos y hacer el P por B de la parte inferior y luego el P por B del área esa chiquita que queda ahí. Creo. ¿O no? O sea, pasa que va a quedar, el otro va a quedar medio dividida, base por altura sobre 2. Vamos a vuelta. Estamos todos de acuerdo que el trabajo en 1 es esto. O sea, en el ejercicio A. ¿Estamos todos de acuerdo? P por B. 1, 2, o sea, 2 vale 250, perdón, sigue valiendo 1000, y acá tenés B2 y B1. ¿Sí? Este es el trabajo, le llamemos, si querés, WA, que era el inciso A. Ahora queremos saber cuánto vale el WB. Pero fíjate, está escrito acá, digamos. ¿Qué precio no usaste? ¿Qué precio no usó en el punto B? ¿Usó 1000? La de 500. No, usó 1000. ¿Por qué no usó la de 500? Pero ¿qué vuelve al estado inicial y de ahí parte de nuevo al Vamos a W vuelta, o no? No entiendo. vamos a vuelta porque esto está espectacular. Hasta ahora todos estamos de acuerdo del punto 1. ¿Por qué? El punto 1 es fácil porque siempre era 1000, o sea, siempre era 1 megapascal o 1000. O sea, acá no tenés tanto problema. ¿Sí? De 1 a 2. ¿Sí? De 1 a 2, entonces el volumen pasó de B1, pasó a B2. Hubo un trabajo del alrededor hacia el sistema y esta es tu área. No hay ningún problema. Ahora, olvídate de esta línea, de
este 2 y olvídate de esta línea ya no existe, ¿no? Esto no existe más. Así que esto no puedo tener que editarlo y borrarlo, pero bueno. Esto no existe más, esta línea, ¿sí? Esta línea tampoco existe porque esta es una referencia que hice yo nomás. Esto tampoco te interesa, era para saber dónde estamos parados. Pero vos tenés de 1 a 2, y 2 vale 500. ¿Por qué usó 1000 en la formulita? Trabajo de frontera, ¿sí? Para este proceso, y en este caso usó para un proceso de presión constante. ¿Por qué usó 500 si no es constante? ¿Por qué usó 1000 si no es constante? Pasó a 500, de 1000 pasó a 500. ¿Por qué usó 1000 y no 500? ¿Cuál es el trabajo de frontera? Está muy buena la pregunta. Que así vamos por el partido. No me escucho. ¿Qué piensa? Porque llegó Bueno, al tope. Llegó a tope, exactamente, José, ¿no? El que dijo, exactamente, llegó a tope. A ver, siempre va a ser 1000. Si termina en 500, en 200, en 100, o sea, si esta temperatura sigue bajando, no te importa a vos dónde está. Porque llegó a tope, y cuando llega a tope, cuando el cilindro émbolo llega a tope, ¿sí? Cuando el cilindro émbolo llega a tope, el área debajo de la curva, el área debajo de la curva es 0. O sea, no tenés trabajo, eso quiero decir. Entonces, en realidad hice una trampita de sacar el trabajo de 1 a 2b, ¿sí? Va a ser este. Siempre va a ser este. Eso lo saqué a propósito, pero pensé que alguien me lo iba a... Perdón, no, 2b. No, sí, me confundí yo. Este, el 60%. ¿Qué es lo máximo que puede bajar? Perdón. Este es el área debajo de la curva. Este es el trabajo en el punto B. Todo esto. Obviamente más grande que el otro, sí, porque el otro no llegó a bajar, bajó poquito, bajó hasta 0,23. Ahora vos bajaste hasta 0,18. Ahora, ¿qué pasa si seguís bajando? O sea, si en vez de que sea 500 estés a 250 la temperatura. ¿Sí? No, perdón, la presión, a 250 kilopascal. Sería dibujarte una cosa así. ¿Qué pasa? Y va a estar acá. La presión va a valer la misma, va a valer 36 kilopascal. Si sigo bajando y estoy en 100 kilopascal, perdón, 36 kilojoules, ¿no? Sigo bajando, ¿bien? Sigo bajando y obtengo otro punto más bajo todavía porque llegué a 100 kilopascal, va a seguir siendo este el trabajo, 36,39. Porque el trabajo generado solamente va a ser en este periodo de acá. O sea, desde el émbolo hasta los topes. Después lo que pase para abajo no genera trabajo. Trabajo de frontera. ¿Se entendió? Por eso usé siempre el 1000. ¿Por qué voy a usar 500 si no es una referencia? Y era 500, pero si era 250, era 100, era lo mismo. Ahí ya no generas trabajo. Siempre va a estar sobre esta línea. ¿Entendés? Entonces te va a pasar, ¿ves? Te va a pasar que tenés volumen constante, entonces no vas a tener trabajo, que era el mismo que vimos al principio. Si vamos para atrás, bien para atrás,
el primer caso. Lo que está pasando es este. ¿Sí? Ya estás en la etapa que tenés el trabajo de frontera igual a 0. Bueno, y por último, ¿cuánto vale la temperatura? Que sí, la temperatura la vas a tener que calcular con la presión de 0,5, ¿sí? Y bueno, con el volumen específico 2, que es como te dije, bueno, en este caso dibujé muchas acá, pero sería esta celeste, ¿no? Esta celeste va a 151, pero bueno, te puedo haber pedido para 250, para 100 y era el mismo caso. Iba a ser una temperatura menor, pero el trabajo iba a valer lo mismo. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Miren que así va a ser parcial. Va a ser esto. ¿Me escucho? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Vamos. Vamos, ¿sí o no? Miren que no lo han entendido. No hay nada. Voy a tener que pasar listo, no me aparece nadie. Se entiende, Tati, por mi parte por lo menos. ¿Me entendiste? Bueno, eso. ¿Alguien más? ¿Se entendió, José? Sí, sí, al final sí, sí, estaba confundido ahí. Más me guiaba por el gráfico, por el proceso, lo que pasaba. Confunde un montón. A mí también al principio, cuando era estudiante, esto me confundía bastante, hasta que después le agarré la mano y lo entendí fácil, pero se confunde bastante. De hecho, yo recién por tener marcado una línea me confundí cuando marqué el área, marqué esta, la VG, no, eso está mal, era hasta el volumen. Pero es lo máximo, el máximo trabajo que puede haber en este sistema, el máximo. Más de esto no va a haber, porque ya te empezás a mover bajo esta línea. ¿Sí? Esta línea ya es volumen constante, trabajo 0. Agustina, vos que también estabas presente, ¿lo entendiste? Oh, ya se me fue también. Borrar. Balance de energía, que hasta ahora no hemos hecho un balance de energía. Bueno. Esto me está molestando. Un recipiente rígido de 10 litros contiene inicialmente una mezcla de agua líquida de vapor a 100 grados centígrados con una calidad, o sea, te da el X, estás dentro de la campana, de 12,3%. Luego se calienta la mezcla hasta su temperatura de 150, en un recipiente rígido, volumen constante, y vas calentando. Pasa de 100 a 150. Calcula la transferencia de calor necesaria para este proceso. Hacemos balance de energía, toda la energía que entra, en lo que sale, igual la energía del sistema. Empezamos a reemplazar, bueno, la misma formulita que teníamos antes, entrada de calor menos trabajo. Trabajo va a ser 0. Esto va a ser 0. Esto lo despreciamos. ¿Bien? Y tenemos que el trabajo es igual a la energía interna. ¿Bien? Esta energía interna, bueno, la variación de energía interna multiplica la masa por la energía interna específica que vamos a encontrar en tabla. Así que simplemente buscar en tabla los valores B1 y H1. ¿Por qué buscamos B1 en primera instancia? O sea, tenemos la temperatura que es de 100, el otro valor que tenemos es la calidad, y calculamos, buscamos B y buscamos H. ¿Sí? El U, perdón, la energía interna. ¿Por qué vamos a buscar el volumen específico 1 si no me lo pide? No lo necesito en esta fórmula. ¿Por qué lo busco? ¿Por qué lo calculo? ¿Para saber la masa? No, para en el punto 2 tener como referencia, porque el punto 2, cuando llega al punto 2, lo único que voy a tener igual es el volumen, porque es un recipiente rígido. Si no, para tener referencia en el punto 2, yo voy a tener 150 grados, pero ningún otro punto de referencia. Entonces, bueno, lo calculo porque
¿Por qué lo calculo con la formulita de calidad? ¿Por qué? Porque estoy dentro de la campana, me lo dice, igual lo puedo corroborar si quieren, pero está dentro de la campana. No, te da el valor de X. Y lo calculas, te da 0,2 y 6,75 el U. Este 0,2 lo vas a usar para el siguiente paso. ¿Entendés? O sea, si no hubiese calculado el volumen específico, para el punto 2 tenía solamente 150 grados y no sabía más nada. Entonces con 150 grados no puedes entrar a tabla, necesitas un valor más. Por eso calculás el volumen específico 1, para usarlo después acá. ¿Vamos? Calcula X2. ¿Por qué calcula X2? ¿Por qué? Porque agarra la tabla, vas a 150 grados, te fijas cuánto vale BG, te fijas cuánto vale BF, siempre tiene que hacer lo mismo, y usted tiene que ver dónde estás parado, 0,2. Este 0,2 le da que estás dentro de la campana, o sea, está dentro de estos dos límites, entonces nuevamente tienes que sacar la calidad. La calidad del 52%, y bueno, calculas el U, que es lo que necesitas para terminar tu fórmula. Bien, también como decía vos, para la masa también lo ibas a necesitar. Y para después sacar el calor, lo que te pide, a 46, simplemente reemplazar los valores. Si ves el gráfico, te toca que tenés las dos, un gráfico TV, las dos isobáricas, ¿bien? Punto 1, estás dentro de la campana, te moviste a volumen constante, o sea, va muy derechito hacia arriba, el punto 2, ¿bien? Y seguías dentro de la campana. Te puede dar el ejercicio que empieces en 1 acá y 2 termina acá, ¿no? O sea, en este caso dio que estabas dentro de la campana. Por eso cada vez que ustedes sepan un valor o calculen un valor del volumen específico o de U o de H, tienen que ver si están fuera o dentro de la campana. Para que cuando lo grafiquen bien, y para saber esto, la calidad, porque si no, yo estoy afuera, voy a la tabla A6, no lo encuentro o lo encuentro mal porque calculé mal, en realidad no lo deberías encontrar. Pero bueno, siempre es bueno saber dónde estás parado. Vamos por este último, que es lo mismo, también tenés unos topes, pero ahora es inverso, de abajo hacia arriba. ¿Sí? Tenés tope de abajo hacia arriba, se encuentra. Se encuentra un par de topes en el borde superior de un cilindro émbolo que en su interior contiene una masa de aire de 2,5 kilogramos. El mismo contiene un manómetro que indica 300 kilopascal. Acuérdense de manómetro, las condiciones que te daba. Eso lo hemos visto también en clase anterior. Por eso, ahora vas sumando conocimiento que vimos antes. Recuerda que el manómetro te daba la temperatura, pero no la presión, pero no la presión absoluta. ¿Sí? Entonces eso también es importante que lo sepa. Cuando calculen no van a poner este 300 porque le va a salir mal. Entonces tienen que ponerla absoluta. Y un termómetro que muestra 30 grados centígrados. A este dispositivo se le transfiere calor provocando el ascenso del émbolo hasta que logre el contacto con los topes. En ese momento el volumen es el doble que el volumen inicial. La transferencia de calor continúa hasta que el manómetro indica una presión doble que la indicada inicialmente. Considere la presión atmosférica 100 kilopascal. Calcule cuánto vale el trabajo efectuado, calcule el calor que se transfiere al dispositivo, realice un diagrama PV. ¿Estamos? Lo hacemos. Bueno, fácil, es lo mismo, digamos. Ingresas calor, este cilindro émbolo va a ascender hasta que llegue a un tope. Entonces, en primera instancia, tenemos presión constante, pero cuando llegue a este tope, cada vez va a aumentar más la presión, pero no puede aumentar el volumen. Entonces, cuando llegue a este punto, ya vamos a tener la condición de volumen constante. Tenemos los datos, y calcule cuánto vale el trabajo efectuado. Trabajo efectuado, lo mismo. Trabajo efectuado va a ser solamente hasta acá. ¿Sí? Después toda esta área, digamos, cuando lo hagamos, después no vamos a tener trabajo. La presión absoluta, la presión manométrica, presión que te dice el manómetro más la presión atmosférica. Presión 1 igual a la presión 2, que es 300 kilopascal más 100 kilopascal, 400 kilopascal.
Bueno, el volumen específico lo calculamos, bueno, ahí despejando todos los valores que tenemos, nos da 0,543 metros cúbicos. El volumen 2, me salté algo. Bien, en el gráfico, me salté el gráfico, no lo había visto. El gráfico, ¿qué está pasando? ¿Bien? El punto 1, o sea, el punto 1 es acá. ¿Sí? Este sería el punto 2. Y el punto 3 sigue siendo en los émbolos, ¿sí? Porque ya no puede subir más. De 1 a 2 te mueves a presión constante, ¿sí? Está perfecto. Y de 2 a 3 te vas a mover a volumen constante. Entonces el trabajo efectuado solamente va a ser este. Aunque después vos te vayas hasta acá arriba, digamos, con tu presión, o sea, una presión bajita, tu trabajo solamente va a ser este, trabajo de frontera. ¿Vamos? Y después te vas de 2 a 3. Entonces, bueno, presión absoluta, presión 2, la presión 2 es la misma presión 1, va lo mismo, pero bueno, solo le sumamos la absoluta. Las dos valen 400, eso lo quiere decir, bueno, por ahí no está muy expresado acá, pero vale 400, esto vale 400, porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la absoluta. No vale 300, vale 300 más 100. Y con esa presión es la que vamos a usar para sacar el trabajo. No vamos a usar la presión 3, que era, ¿cuánto vale la presión 3? No acuerdo si está bueno calcularla. Presión. ¿No está la presión 3? Bueno, no. Está como el punto 3. Pero bueno, si acá fuese una presión de 1000, por ejemplo, no vamos a usar 1000, por darte un ejemplo, ¿no? Siempre vamos a usar la presión de 400. Por eso es muy importante por ahí el gráfico te ayuda a determinar qué es el valor que vas a usar. Calculas el volumen 2, el volumen específico 2 va a ser igual al volumen específico 3, sí, perfecto, o el volumen en este caso, y es 2 veces el volumen porque es lo que te dice el problema. Trabajo, es como le expliqué, en el P, ¿qué P vas a usar? Y bueno, vas a usar el 400, porque este es el P por B. ¿Bien? Y te queda 271 kilojoules. Sigue el inciso, el problemita sigue con balance de energía, que no lo hemos hecho todavía. Sacamos balance de energía. La energía de entrada, la energía de salida, bueno, ponemos todo lo mismo. En este caso sí hay trabajo, no lo desprecias, entonces queremos calcular Q, solamente el trabajo de frontera lo pasamos al otro término, nada complejo. Bien. Para sacar los valores de temperatura, la temperatura 3, punto 3, es simplemente usar las condiciones de gas ideal, ¿sí? Igualamos la formulita y despejas la temperatura 3. Temperatura 3 va a ser igual a 1061 Kelvin. Acuérdense también cuando trabajen con esta formulita siempre en grados Kelvin. Kilopascal y grados Kelvin. Aquí en ese caso, en la fórmula Sí. de balance energético, Sí. viste que tiene, sería el calor menos el trabajo. Calor menos trabajo, sí. Igual energía Ahí en interna. ese caso, si lo aplicaríamos la convención ahí, depende de quién hace trabajo a quién, cambiaría de signo ahí, ¿no? O sea, si lo aplicamos ahí directamente. O si lo aplicamos... Sería, si vos querés decir que sería, a ver, es trabajo del sistema hacia el medio, vos lo querés poner positivo. Claro, ¿Sería o sea, pasa que, claro, y ahí ya me marea un poco ahí los signos, digamos, quién hace. Porque pasar para el otro lado ya cambia totalmente. Bueno, sí, vamos a verlo así. Este signo lo tenés que respetar sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vos tenés energía que entra menos energía que sale. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto. Ese signo sí o sí respetar. El trabajo que nosotros estamos haciendo es del sistema hacia el alrededor. Entonces, para nosotros es positivo el trabajo.
¿Se acuerdan? ¿Estamos de acuerdo? O sea, teníamos esa convención. sí. Si es, bien, entonces ponelo positivo. Pero ¿qué pasa? El trabajo de salida lo tenés que poner positivo, pero este signo lo tenés que respetar, porque viene de acá, viene de arriba. Entonces es negativo y el otro, tu trabajo es más trabajo de frontera. Y te queda negativo. Si fuese al revés, sería menos, menos. Ah, bien. Estamos. ¿Ah? Lo que pasa es que justo el ejercicio anterior te daba 0 el trabajo, pero si no te da, en este caso es así, vos respetalo y te va a quedar este no puede, este sí o sí lo tenés que respetar porque es lo que está, la energía que entra menos la energía que sale. Después, cómo sale la energía, si sale positivo, sale negativa, no importa, pero es saliente, es todo lo que sale. ¿Sí? Lo que sale lo que sale si está entrando, nosotros lo consideramos negativo y ese negativo con negativo te da una ganancia. ¿Qué quiero decir con esto? Si el trabajo que entra pues lo ponemos como negativo, ¿sí? Ese negativo con el negativo de la fórmula me da la ganancia, me da positivo. Entonces quiere decir que yo estoy ganando en calor y estoy ganando en trabajo. ¿Te confundí más? No, estamos, sí, estamos. Perfecto. Bien. Y vos son un poco preguntó, me parece que los otros en el parcial van a trastabillar, te van a consultar a vos todo. Prepárate que va a tener lindo laburo en el parcial. Bueno, listo. Despejás todo, te queda despejar el trabajo. Y bueno, acá, esto, ¿por qué 700? Tengan mucho cuidado también. ¿Sí? Porque es el doble del anterior, pero el doble manométricamente se pone el doble. Y después le sumas no vas a hacer el error que comete acá que ponen 400 kilopascal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la anterior era 400, está bien, pero es 400 a ver, vos duplicás la presión manométrica, no duplicás la presión atmosférica más la manométrica, no tiene sentido eso. ¿No me acuerdo? La atmosférica siempre es una presión que es 100 y se le suma a lo que te puedo marcar a vos manométricamente. Entonces tengan mucho cuidado con eso, no es en 800. ¿Sí? Bueno, y después simplemente esto, interpolar, que ya lo vimos, pero no lo vas a conseguir con este valor, perdón, el valor anterior que hemos calculado, 2.17, 2.14, 2.16 era el que habíamos calculado, y tenés que interpolar ese valor con el de energía interna para sacar I1, tenés que interpolar este valor con la otra energía para sacar I3. Bueno, después simplemente reemplazan la fórmula, reemplazan todos los valores y te queda el calor 1705. Y por último, sería un caso, sería el último, pasó un montón de tiempo. Este sería el último caso que, aparte del trabajo de frontera, tenés trabajos de paleta, sería un trabajo de una hélice y un trabajo eléctrico. ¿Sí? Y sería un dispositivo aislado cilindro contiene 5 litros de agua durante su presión de 175 kilopascal. La rueda de paleta gira el agua mientras que pasa por una corriente de 8 amperes durante 45 minutos por una resistencia colocada en el agua. Si se evapora la mitad del líquido durante el proceso de presión constante, el trabajo rueda es lo mismo, pero cuando tengas trabajo vas a tener los trabajos de frontera, que en este caso si un cilindro émbolo lo tenés, si es rígido o no, y tenés que sumar este trabajo y este trabajo, que es un trabajo desde el sistema desde los alrededores del sistema. Balance de energía lo mismo, ¿sí? Pero ves, la cantidad de trabajos, calor no hay, ni siquiera diabático, entonces el calor directo lo desprecia, y directamente pones las tres variantes que tenés de trabajo. ¿Sí? Mira los signos acá. Tenés el trabajo de entrada, el trabajo de eléctrico, ¿sí? Que es de entrada, el trabajo de la paleta, que también es desde el sistema hacia el medio, y el trabajo de frontera, que va a hacer que como esto va a subir, ¿sí? O va a incrementar acá temperatura, va a subir, se va a mantener a presión constante, es negativo, es inverso a los otros.
¿sí? Entonces te queda distinto el signo. No simplemente Ahí resolver. en ese caso el Sí. trabajo Y el mecánico calor vale directamente 0. lo tomamos. Perdón. ¿Cómo? ¿Sí me dijiste, José? Sí, sí. Ahí en ese caso el trabajo mecánico directamente lo tomamos como trabajo eléctrico directamente. El trabajo, el eléctrico es de la resistencia eléctrica. Y el de la paleta, bueno, trabajo de paleta, o PW, le pone acá en el libro. Es un trabajo, o mecánico, llamarlo si querés. Creo que lo llama mecánico en el libro, sí. Un trabajo mecánico y el trabajo de frontera. Son los 3 trabajos que se encuentran en este. Si esto fuese un cilindro rígido, esto no existiría. El trabajo de frontera valdría 0. Y acá la energía a ver, ¿hay energía de entrada? Sí, la energía de entrada es, esta es de entrada, y esta es de entrada, y esta es de salida. ¿Vamos? Bien, bien. Bien. Lo que no tenés es calor, porque dice que hay diabato, pero se puede sumar también pérdida de calor. No hay problema. Y y para terminarlo, bueno, lo resolves directamente. Usa la entalpía, acuérdense, también lo habíamos visto, la entalpía es la energía interna más el trabajo de frontera. Entonces, si vos unís estas dos, es pasarlo por otro término, te queda la diferencial de entalpía. Eso también lo vimos en una fórmula antes, que te ayuda mucho te ayuda a resolverlo, porque si no, no puedes, para no estar calculando el trabajo de frontera, que no sabes por ahí los límites, y el delta H lo sacas de tabla. Entonces, directamente la fórmula te va a quedar el trabajo eléctrico más el trabajo mecánico de la paleta igual a la diferencial de entalpía. No, simplemente ya reemplazan por fórmula, saber dónde están los valores, porque tienes que sacar H1, H2, nuevamente sacas B1 para graficarlo, H2, en el punto 2 tenés una calidad, entonces ya tenés una variable que es la mitad, está el 50%, lo dice el problema, y bueno, sacaste el B1 para poder sacar la masa, y por último, bueno, saca la fórmula del trabajo eléctrico, que es el voltaje por la corriente, por el delta T, y te da 22,39 voltios. Si lo graficamos, simplemente estabas líquido saturado, que es lo que decía el problema, empezó en 1 y se fue a 2 a presión constante. ¿No? Pero bueno, por ahí la complejidad de sumar un poco de trabajo, es la fórmula más grande. Bueno, esto ya les queda para ustedes, que lo revisen, pero es lo mismo. Y sistema abierto. Este es el mismo problema, pero ¿qué pasa si fuese un cilindro émbolo o si fuese un cilindro cerrado? Que es exactamente lo mismo. Yo se lo dejo para ustedes, no cambia mucho. ¿Sí? Pero con la condición de que no es aire, se usa gas, entonces cuando tenés gas tenés que usar la fórmula de CB. ¿Sí? Pero es lo que veníamos viendo antes. Compartir. ¿Dudas? Tengo chat recién. ¿Dudas? Si cortamos acá. Buenas tardes, profe. Sí. ¿Estamos? ¿Se entendió todo? Y hasta ahora, de mi parte, todo bastante bien. No va a ser difícil. Lo que sí hay que, bueno, que sentarse a hacer ejercicio, bueno, con los ejercicios, pero no está muy complejo. Bueno, ya tendrán la clase de jueves con Félix y yo le estaré escribiendo el fin de semana para el lunes avisarles del parcial. Ir mandándoselos o ver si directamente lo subimos a la plataforma. ¿Todos tienen acceso a la plataforma? Imagino que sí, pero bueno, yo por las dudas hago un resguardo y se los mando también por mail. Disculpe, profe, Les mando el ¿podría mail. repetir lo de los parciales? Sí. Porque recién me pude conectar, estaba rindiendo otra materia.
El parcial son de 4 días, o 5, sí, 4 días o 5 días, como quieras tomar, de lunes al viernes. Y bueno, te van a tomar práctico y teórico. La parte práctica mía llega hasta lo que vimos ahora, que son sistemas cerrados. Van a ser ejercicios como vimos recién, no mucho más complejo que eso. Y la parte ¿La teórica... clase está grabada, profe? Sí, Disculpe, está grabada. le digo gracias. Está grabada, sí. Está subida a la nube y uno de los chicos también la grabó, que le puede pasar a Ángel. Y después, la parte teórica, van a hacer preguntas, o sea, la parte práctica incluye toda la unidad 4, la parte nuestra no, incluye la mitad de la unidad 4, y el problema sería la parte de problema abierto que va a tomar Félix. Yo les recomiendo que busquen del año pasado para que se vayan familiarizando qué tomaba. Yo no los tengo, pero pregúntenle a alumnos que lo tengan eso, digamos, y las correcciones, no les sirve el enunciado únicamente. Y les toma un problema abierto donde les dice, ¿qué pasa si en un dispositivo cilindro émbolo entra calor, entra trabajo, pero tenés una fisura y una pérdida? Tenés que ir a investigar, buscar en el libro, usar vos tu imaginación de qué pensás que puede pasar y plasmarlo en una hoja. ¿Bien? Para la parte práctica, sí, puede estar escrita a mano, y para la práctica teórica, no, todo lo que sea redacción, que sea en máquina, para que se lea bien, no haya confusión, lo escriben en el computador. Si tienen que anexar un gráfico, bueno, le saco una foto y copian una foto de un dibujito que hayan hecho a mano en la parte teórica. Pero la parte teórica que sea en computadora, y la parte práctica sí puede ser una foto, pero la van a tener que pasar la foto a PDF. ¿Sí? No me mandan una foto, mándenmela pasada a PDF. Sobre todo porque si la tienen que subir al campo, tiene que estar en PDF. ¿Cuándo sería? A partir de la semana que viene, el lunes, y tenés hasta el viernes. Creería que es así, ya igual el fin de semana lo aceitamos un poco con Félix, pero en principio sería así. Pero recuerden, con Félix van a rendir la parte teórica toda la unidad 4 y nosotros hasta la mitad. Los sistemas cerrados, sistema abierto no entra en la parte práctica. ¿Vamos? De 10, profe, gracias. Bien, Matías. Bueno, igual consulta cualquier duda, todo, manda un mensaje. Nos vemos, muchachos, que anden muy bien. El martes nosotros vamos a tener clase y me van a tener que traer las consultas del parcial, solamente van a ser ese día de la clase, el martes. Así que el lunes se van a tener que poner a trabajar ustedes para el martes tener dudas, sacarse la duda, porque si no analizan el práctico hasta el martes, después si surge una duda después, no se las voy a poder resolver. Esa es la condición que vamos a poner con Félix. El año pasado lo hicimos más abierto, pero bueno, ahora queremos poner un poco de complejidad, sobre todo porque el práctico es muy fácil. Para no meter la unidad 4 completa, termina siendo muy fácil el práctico. ¿Estamos? Bien, muchachos. Estamos, muchas Tati. gracias a todos. Bien. Que anden bien y bueno, nos veremos el próximo martes. Dale, Tati. Chao, Tati, gracias. Que anden bien, Tati, gracias. muchachos, que anden bien. Chao a todos. Chao, chao. Gracias.